Playing with fire, playing with you. Day by day, we create an everlasting place. An everlasting place. Playing bed, playing with you. Night by night, we create an everlasting place. An everlasting place. Amanda. Amanda. Your house is burning now. Amanda, with you. Your house is burning down, and you don't worry about it. You look out in and like this, sheltered in my arms. You keep sheltered in my arms, looking for my joy. You're looking now. Nos ponemos en la misma línea y conectamos. Sabemos que el rock te cambia el día. Pedilo. Estación Invierno 2023. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Muchas gracias, Brian. 14 horas 16 minutos. Estamos dando inicio a esta edición de día jueves 7 de septiembre de 2023 de Fuera de Contexto. Tenemos la mesa llena de compañeros de trabajo. Están trabajando en la web. Un silencio. Hay que hacer silencio. En la selección musical puesta en el aire está el señor Brian Álvarez. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bien. Muy bien. Está saliendo en vivo, ¿eh? ¿Eh? Está saliendo por YouTube, le aviso. No se peinó. No, ¿No viste? no, así Nunca como que lo no, vi. todos los días me peino, no me dejes así mal. No, pero si te están viendo, ¿Eh? todo el mundo sabe que es una broma. Si te Ah, están viendo sí, sí, por estoy, mira, YouTube, mira, estoy re el canal, peinada. es el canal de YouTube, ¿no? Me dice que sí, Julia. Y Facebook también. Pero ¿Con qué qué belleza. necesidad? Qué belleza. ¿Con qué necesidad? Dice Clau. Che, bueno, estamos arrancando esta edición de jueves, como siempre, horario habitual, 14:14, 14:15, 14:16. Arrancamos hoy. Qué manera de llover. Hay Qué manera barro de por llover, allá, por casa. Sí, empezamos un poco accidentado igual el día. Hoy estaba cortada la luz de la Belgrano para la Ría, ¿verdad? Hubo un corte. Se explotó un... Ya me calenté, hoy ya me calenté con el comunicado, nomás me dice, durante esta mañana, no señores, durante esta madrugada tendrían que haber puesto. Sí, porque Porque el corte 5:45. fue cerca de las 5 de la mañana y no había energía eléctrica en muchos barrios de Río Gallegos. Muchas Mucho. escuelas suspendieron las clases Sí, por el este Centro tema. Distribuidor 1 y el número Sí. 5 y afectó a media ciudad prácticamente. Julián hizo un vivo cuando venía para acá esta mañana, venía chequeando y había luz del frente, del lado del frente de esta calle y de este lado, ¿no? De la calle. Claro, era, creo, según sabía, de la Belgrano para la Ría. Así era el... Sí, todo, Almirante claro, Brown, sí. el faro, la planta transmisora no, corte no. En la planta transmisora de la radio no, en algunos barrios sí, en otros no, era un bolonqui. En el Belgrano había luz, por ejemplo, y después, bueno, obviamente generó un montón de problemas, no hubo clase en la mayoría de las escuelas afectadas por el corte de energía eléctrica. ¿Vos llevaste a alguien hoy? No. Alcanzamos a llevar a Beni y así como fue, Volvió. ni siquiera llegó a entrar a la escuela porque no Claro, había. Y después ya del otro, el jardín, ya sabíamos que Sí, que no. había que estar atento a ver si volvía o Sí. no volvía a las 8, ¿viste? A ver qué pasa para las 9 y no pasó nada. No pasó nada.
así que también se suspendieron las Sí, clases. a nosotros nos avisaron directamente que no lo llevemos, que no había energía eléctrica, que no había calefacción, no hay Claro, no hay luz, nada. Pero aparte después tiene que volver, ¿no? Sí, Hasta que o sea, arranca, volver ¿viste? a, Sí, sí, lleva un tiempo. a templar todo el ambiente de un edificio gigante se complica, por lo menos en la mañana. A la tarde sí hubo Sí, clase normal en así todo es. lado. Esperamos sepan disculpar las molestias, dice Servicios Públicos. Qué bueno Arabel, pero ¿cómo te queremos Arabel? Por un Eh, inconveniente, decía. por un Por un inconveniente. inconveniente, decía el par. Claro, Sí. lo de Ocurrió la- un inconveniente, dice. lo de la explosión la puso la colega Irene, ¿no? Irene lo Porque puso, sí, sí, sí. fue cerca de la casa de ella, Fue aparentemente. cerca de la casa de explosión. ella y ella tenía la información. Claro, Sí, sí, claro. de eso. Así que bueno, y ella Iba- dice, sí, sí, sí. explotó Hoy a las eso. 7, viste que ya arranca a las 7 de la mañana, vamos a decir, vamos a contar. Qué belleza, ¿no? Qué bárbaro, qué ganas, ¿no? Ella arranca a las 7 de la mañana y iba a hacer un informe interesante. Y yo dije, lo voy a escuchar a Irene. Y la casa. Así que no hubo luz. No todos hubo nada. tenemos el grupo electrógeno, no todos No tenemos, todos grupo tenemos el electrógeno, grupo, no. esa posibilidad. Bueno, dicho esto, cortecito de luz tuvimos unas cuantas horas, fue porque Sí. cerca de las 10 volvió, yo no tengo ideas. Me agarré, Después de volví, las- me Después dormí. de las 10 de la mañana. Después de las 10. Después de las 5 10 de la horas. mañana, sí. Casi Más 5 o menos. horas, Un ponele poquito 4 más. horas y media. Poco más, poco Un menos. poquito más, sí. Bueno, el descuento. Che, ¿ustedes vieron el descuento de la boleta de luz? Hablando del tema de la energía eléctrica, ¿se acuerdan que no iban a compensar los cortes que hubo durante No, la no previa de llegó. la elección? Me llegó ayer, todavía no la abrí. Me llegó ayer al mail. Buen punto ese Lo Beto, tiene ¿eh? ahí, fíjese. La tengo acá ahora. Vos sabés Mientras que yo conversamos, ahora yo la hablan- descargo. Bueno, mientras conversamos, mientras usted descarga la factura de la energía eléctrica, yo le cuento los datos del tiempo. La actual, 5 grados 2 décimas sobre cero, la térmica 1 grado 5 décimas también sobre cero. El cielo está cubierto, hay neblina, lo que significa que hay visibilidad más de 300 metros. Neblina. Humedad 95% es eso. Humedad en el ambiente 1009.4 hectopascales la presión atmosférica. El viento del este, hay aporte marítimo, como dicen los meteorólogos, del este del mar hacia adentro a 18 kilómetros en la hora, por eso tenemos esa sensación de que está lloviendo, pero en realidad no está lloviendo, es la neblina, está pasado de humedad el aire. La máxima prevista para este jueves, 6 grados, falta poquito, estamos en 5 grados. Y por la tarde habrá nuevamente llovizna y por la noche lluvias aisladas, continúa, digamos, tal cual como estaba ayer. Finalmente no llovió tan torrencialmente como decía la alerta, pero llovió constantemente, finito, durante toda la noche. Hay lagunas que así lo indican, ¿no? Que llovió y se acumuló agua en algunos sectores. Bueno, eso dice el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves en la capital de la provincia de Santa Cruz. ¿Bajó o no bajó? Ahí No. está descargando, ahí Está está descargando. descargando. Está descargando. un Tómese poco el lento. mate. Bueno, tengo que tener paciencia. ¿Qué Así le va a es. hacer, Clau? Debería haber un ítem donde Sí. diga, te devolvemos dinero. Dice, a ver. O algo, compensación de la factura. ¡Epa! ¿Vamos a dar la primicia? A ver. Los ítems. Energía, 301, servicio de energía, 650 kilowatts. Energía pública, servicio de energía pública, otros. Bajo el código 502, bonificación 50% de energía, menos 6.676 me descontaron. O sea que pagaste 6.700 Menos. Me vino bonificada. No, pero pagaste, si es el 50%. Claro, sí, era 13.353 el consumo y me cobraron menos 6.676. Tomá, para vos, desconfiado. Un aplauso para Arabel que nos ha hecho el Yo descuento de- no me fijé, por eso me acordé justo cuando estábamos hablando de este corte de energía. Sí, Yo ni me 50% servicio Ahora de me voy a energía. fijar en mi factura de energía. A vos por desconfiado. A mí no me han descontado nada por mala onda, seguramente. Olvídate. Y vos te fijaste la tuya tampoco. No me llegó todavía, así que tengo que ver después. Sí. Ojo, porque después se van acumulando y tampoco te avisan, ¿viste? ¿Qué cosa no te avisan? De que tenés Ah. 2 o 3, después cuando te cortan, vas allá. Sí, che, ¿sabés que me cortaron la energía eléctrica? Y el flaco viene y te dice, pero si debes 3 boletas, chavo, ¿cómo no te vas a cortar? Claro, bueno, después- igual hay que el detalle, ¿no? O sea, yo tengo una casa que tampoco es que, qué enorme la Qué casa que bruto, tengo. pero 12 lucas por mes ni en pedo pago yo eso. 13.353 ¿Eso pago. venías pagando? Y a ver, Habitualmente digo 10 Sí. lucas, 11, más pagué el mes pasado. porque menos horas de luz. Menos horas de luz. Ahora se tiene que achicar eso. Claro.
Claro, Porque- sí, después Porque los no meses te baja, toman estado, no baja, te toman baja. estado, te toman de acuerdo a la torta que tenés en la factura, ¿Ves te que cobran. tengo acá Sí, tal cual. Pero bueno, 50% me descontaron. Bueno, mirá Toma. vos. Bueno. Igual que Nobleza Obliga, vamos a decirlo, nos hicieron el descuento. Qué buen punto ese, yo ya me había olvidado. Porque ¿Viste? viste que acá pasan las cosas tan rápido que vos no te acordás de todo, entonces te vas Yo me olvidando de acordé las así cosas. porque Viste que estábamos hablando del corte de luz. la no me acordaba. vorágine, viste, Sí. de la vida, te va llevando, los caminos de la vida no son como lo esperaba, Así y es. te vas olvidando de las cosas. Mira, yo no me había acordado de esto. ¿Viste? Me acordé. Es una buena para los pobres. Te voy a mandar un número, Brian. Tenés que llamar ya. Así que vamos a compartir un tema musical y hacemos la primera llamada esta tarde fuera de cámara. Ay, para que hoy tenemos efeméride. Cuéntame. Y A ver. sí, hijo. A ver. Mientras tanto. El 7 de septiembre falleció Gilda, en Ah, 1996. ¿Ya 37 años? No, ¿cuántos? ¿27 años? 27. 27 años. Ya. tanto Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, nació en Villa Devoto, Buenos Aires, el 11 de octubre del 61. Ajá. Comenzó cantando en una banda y tras conocer al tecladista y compositor Toti Jiménez se lanzó con su ayuda a una carrera en solitario. Ella era docente, ¿se acuerdan? Maestra jardinera. Ujú. Grabó entre 1992 y 1995 4 álbumes y en su corta carrera logró varios discos de oro. Murió en septiembre de 1996 cuando un camión embistió al micro donde viajaba. Estaban de gira, falleciendo junto a su madre, su hija mayor, 3 de sus músicos y el chofer del ómnibus. Ella tenía 34 años en ese momento. Mirá vos. Pobrecita, cantaba lindo. Pobre, la verdad que sí. Aparte fue muy poco tiempo que tuvo de carrera, muy poco tiempo en vida, ¿no? Porque después su legado, mirá, hasta Sí. el día de hoy, tantos años después, son clásicos. Además han sido reversionados hasta Sí. rock punk. Sí, en todas las Sí. versiones de música que vos se te ocurra aparece. Sí, Compartimos el tema y esperamos el llamado. dale. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, mi vida es dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí espérame, te pido yo por ti volveré, tú por mí espérame, no me olvides. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Rockea en primavera. Cambio de actitud. Nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spy. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpogo.com. Roquea en primavera,
el festival de rock local que necesitabas. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protegé lo que Atención más cultivadores, queremos. Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sábado, 9 de septiembre, 23 horas, en el Salón Mutual de la Caja de Servicios Sociales. Etiqueta Negra, tributo a Los Redondos. Segundo aniversario. Banda invitada, La Recaída. Anticipadas en Octubre Disquería y alpogo.com. Produce Pueblo Chico Show Bar. Etiqueta Negra, tributo a Los Redondos. Segundo aniversario. Una nueva misa se celebra en la ciudad. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios.
Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Para que tu negocio crezca, anda a lo seguro. Hace una buena inversión. Sabemos cómo ayudarte. Estación Invierno 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Agencia 32, en San Martín 853. Podés jugar al Kini, Loto, Quiniela, Mini Bingo. Además, playa de estacionamiento las 24 horas con cámaras y kiosco. Tenemos el servicio de pago fácil, Western Union y retiro de dinero con débito. También podés pagar tus facturas de DirecTV, Supercanal, servicios públicos, Naranja, Royal Prestige, Camuzzi Seguros y pagar tu celular o recargarlo y tu tarjeta sube. Gestionamos e imprimimos certificado de SENAP. Podés realizar pagos de Mercado Libre y somos punto pick-up para el retiro de tus compras. Con nosotros podés enviar lo que quieras con nuestro servicio de motomandado. Escribinos al 2966 72 64 44. Consulta abono mensual a tu medida para estacionar o guardar tu vehículo. Encontrá la suerte en Agencia 32. Insistes, porque tengo que empezar a pensar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Gracias, Brian. Volvimos luego del corte. Tenemos el primer entrevistado de la tarde. Está del otro lado de la línea, Eduardo Chiche Japes, o Japes. DT del Hispanoamericano. Se viene una nueva temporada, la 22-23 de la Liga de Ascenso del básquetbol argentino. Y para hablar de ese tema, está del otro lado, nos va a ayudar el experto que tenemos acá, Julián Quiroz, el hispanista, experto en hispano, Julián Quiroz. Eduardo, muy buenas tardes. Claudia, Beto y Julián te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto charlar
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están preparándose para este reinicio de Bueno, bien. de la nueva temporada de este ascenso al que aspira Hispanoamericano? Sí, bueno, ya empezamos a desandar el camino. Ayer ya empezamos con los entrenamientos. Y bueno, esta Liga Argentina que va a empezar allá por el 15 de octubre, si Dios quiere, la 23-24. Y bueno, con un proyecto interesante por demás de expectativas y que la gente de Hispano quiere lograr lo que perdió, ¿no? Que es la categoría de la Liga Nacional y bueno, muchos equipos para un solo lugar, pero bueno, en eso emprendemos este camino. Un gran tamiz, ¿no? Porque el hecho de que haya un solo ascenso sigue siendo poco, ¿no? Sigue dejando, o sigue terminando la temporada con un sabor de injusticia a veces, porque son varios los equipos que se preparan, o muchos que se preparan para ascender, y el hecho de que haya uno solo Tal cual. muchas veces deja uno ahí, el que queda segundo, incluso los que quedan en semifinales de playoff, deja la sensación de que podrían ascender tranquilamente a veces, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. 33 equipos para un solo ascenso, bueno, sinceramente es para diagramar o graficarlo un adjetivo es una carnicería muy grande, ¿no? Porque siempre hay equipos que se preparan y fuerte, Hispano no es la excepción, se va a preparar para eso. Pero también hay muchos equipos en la zona sur y en la zona norte que están con ese mismo objetivo, ¿no? Aparte, hoy pareciera que la cenicienta es Atenas de Córdoba, pero me parece que hay muchos equipos que se preparan para ese logro. Que después te queda ese sabor, que si te da el ascenso, bienvenido, y si te quedas ahí en la puerta, sinceramente es una injusticia, ¿no? Pero bueno, sinceramente la idea sería que haya dos ascensos, ¿no? O por lo menos el que queda en la puerta jugar algún sistema de... Hola. Pero bueno, lamentablemente no es así. Las cartas están echadas ya, ¿no? Chiche, el hecho de afrontar la temporada desde el inicio, usted al mando del equipo, trabajar en lo que habitualmente se llama como la química del equipo y además con su filosofía de básquet, su idea del básquet que pretende desarrollar, ¿va a plantear un escenario distinto de cara a la temporada o es la intención? Porque usted, recordemos, hizo cargo de un equipo ya andando y ahora, digamos, las piezas seguramente que componen su plantel las ha podido ir eligiendo de alguna manera dentro de las posibilidades presupuestarias con la dirigencia y así armar un equipo con las virtudes que usted necesita para desarrollar su juego también, ¿no? Bueno, se trabajó, sinceramente es buena la pregunta, se trabajó fuertemente con la dirigencia en la conformación del equipo y de lo que pretendo yo en este caso como entrenador y lo que me gustaría tener. Por suerte se hizo un trabajo bien, estoy muy satisfecho con el trabajo que hicimos en forma conjunta para la elección de los nacionales y dentro de lo que ir adaptando a lo que yo pretendo del equipo. Y por supuesto, bueno, ahora estamos trabajando fuertemente para la contratación de dos plazas más que estarían quedando, que hoy estaría rumbeado para que sean extranjeros. Así que bueno, estamos trabajando ahí y ojalá se dé cuanto antes. Así uno se queda tranquilo con la conformación del equipo, ¿no? Uno sabe que, y también estamos esperando la llegada de Gonzalo Torres, ¿no? Claro, Que está sí, jugando sí. en Uruguay. Me dijo ayer, estuve Por lo hablando con tanto, él que está en Uruguay jugando en Miramar, creo, completando la competencia. Y es una es un
algo que potencia, ¿no? También porque Gonzalo es un jugador que ha jugado, a pesar de su juventud, muchas temporadas y muchas en hispano también, o sea, es conocedor del medio local también. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Es bueno también que haya tomado este desafío, es bueno también que sea un referente de conocedor de Hispano, ¿no? Porque estuvo en el ascenso cuando Hispano llegó a la Liga Nacional. Eh, por lo tanto, y conoce bien la identidad de Hispano, y es bueno que alguien de ahí también transmita, ¿sí? A los que van llegando y por supuesto a los jóvenes, que no va a ser la excepción esta temporada y hay bastantes jóvenes dentro del plantel. Entonces, bueno, va a hablar bien de Gonzalo y ojalá sea el referente importante del equipo, ¿no? Como lo va a hacer también Cantaruti, como también lo va a hacer Aristu, como también lo va a hacer Gonzalo Romero, que ya tuvo una temporada acá. Ojalá podamos repetir otro extranjero de la calidad de Arnold Lewis. Pero bueno, uno se fija ahí mucho, ¿no? En que haya una identidad. Y ojalá, bueno, la podamos transmitir y que la gente de Hispano y la gente de Santa Cruz se enamore del equipo, ¿no? Chiche, ¿algunos chicos de la cantera también estarán integrando este plantel? Sí, son cuatro. Bueno, por lo pronto está entrenando Andrés Martínez, eh, Franco Gauna, Yutiel da Silva y bueno, dentro de las posibilidades que pueda entrenar está el Chico Juárez, pero bueno, el tema es que bueno, él tiene compromiso escolar. Claro. Y por lo pronto nosotros estamos entrenando por la mañana, pero bueno, ya se va a anexar al equipo cuando puedan. Respecto de la competencia en sí, ¿tienen determinado si acá en Gallegos van a jugar en el Rocha o volverán a hacerlo en el Tito Wilson? Por lo pronto, sé que la dirigencia está trabajando para que se pueda jugar en el Tito, pero eso es un trabajo que tiene que hacer la dirigencia con la organización, con la DC, con respecto a la habilitación. Pero hoy te digo que jugamos en el estadio municipal, ¿no? En el Rocha. Está bien. Bueno, puede ser que, discúlpame, puede ser que haya partidos que se puedan jugar en el Tito, como lo hizo la temporada pasada Hispano, ¿no? Que lo habiliten algunos partidos. Pero yo sé que está trabajando la dirigencia con la organización, pero bueno, hoy te digo que jugamos en el Rocha. El objetivo, Chiche, es el máximo, ¿no? Poder devolver a Hispano a la Liga Nacional de Básquet. Yo pienso que todo entrenador, cuando toma un proyecto superador, como es el de hispanoamericano, sueña en grande. Pero todo sueño, me parece que hay que trabajarlo y dar los pasos correspondientes, ¿no? Entonces, esos pasos correspondientes son el trabajo diario. Por lo tanto, bueno, en eso me parece que estamos. El equipo está entrenando muy seriamente y eso habla bien de los chicos. Por lo tanto, a medida que vayan pasando los días, uno se va autogenerando, ¿no? No esa presión, sino esa ilusión que hace que podamos soñar y llevar a Hispano a donde realmente se merece. Así que bueno, hay que tomarlo con paciencia, con tranquilidad, ser prudente y me parece que es un proyecto superador. Por lo tanto, hay que trabajarlo y anhelarlo, ¿no? Quererlo. Hay que enamorarse de ese proyecto. Entonces, bueno, en eso estamos. Bueno, Eduardo, te agradecemos como siempre la amabilidad que tenés con nosotros acá en la radio y que sea con todo éxito este reinicio de la Liga Argentina 2023-24. Bueno, muy amable y a disposición. Muy amable, gracias Un por fuerte tu abrazo. tiempo. Pasaba... No, por favor. Chao, chao. Pasaba Eduardo Chiche Japes, el técnico del Quinteto Celeste de la calle Alberdi. Ah, me hace acordar cuando escribíamos, ¿no? Deportes.
Pica la americana. Pica la naranja. Bueno, ojalá que les vaya bien. Siempre tenemos un lugarcito en el corazón para Hispano, a ver si puede lograr otra vez el ascenso y estar codeándose con los grandes, como lo hizo durante varias temporadas. Está feo, ¿no? Sí. Terrible. Ahora vamos a cambiarlo el martes. Me Sí. he hecho una sopa ese mate. Bueno, pero No, está bien, está bien. póngale de onda. Yo le Claro, pongo buena onda. Te tiró con todo, claro. Sí, Hacelo vos. me tiró con de todo. Con de todo me tiró. Ándalo, ¿quieren que yo rompa todo? Me tiró con la taragüey, con la piporé, con todas las que encontró ahí, paquete de Con la yerba. mulita. Sí, la mulita, todo junto. No preguntó. Su hermana está escuchando el programa, te va a decir, vos tenés que ponerte a estudiar, te va a decir. Sí, sí. Caga la peda. No, sí, sí, Romina sí. va a decir, ¿cómo no preguntaste? Claro, Tú tal cual. te hablaste con el técnico y no ¿Qué le deporte? preguntaste. ¿Qué deporte? Vamos a elegir el deporte, porque automovilismo ya dijimos que no. Una vez. No le voy a- gusta voy a tanto. contar- No, por eso. Voy a Que contar ojo, una- ojo que sí? fue a cubrir el TN con nosotros cuando estábamos No, laburando. pero Claudia. No, Claudia. Ah. Ay, No, por Claudia. yo te voy a contar una anécdota, que vos capaz que te acordás. ¿Te acordás cuando fuimos invitados por Peralta a Río la Turbio. licitación al Turbio? Sí. Bueno, en ese viaje, De ¿te los acordás? rescatadores, me acuerdo que fuimos. Era Sí. una licitación para rescatadores Sí, y ideadores de sí, los sí, chiflones. sí. Estuvo bueno ese viaje, nos hemos reído mucho en ese viaje. Bueno, hay muchas anécdotas del viaje. Bueno, una de las La del anécdotas. bailarín, sobre todo. La del Ah, sí, está Ah, escuchando. sí, Estoy sí, bailando, el famoso. sí. Sí, El famoso estoy bailando. y sí, que baja el que caminaba con la para historia, rodilla. sí, sí. Bueno, y el que le cayó mal el vinito del almuerzo almuerzo. también, No, sí, bueno, como recién operado estaba hablando. Bueno, dentro de todas las anécdotas que hubo en ese viaje, en una hostería, ¿cómo es Capipe? ¿Es la hostería? Sí. Bueno, había un grupo de Crigal, Sí, estaba, básquet adaptado. estaba el seleccionado, Sí. un seleccionado era. Sí. Era re importante. Entonces yo digo, le voy a llevar una nota a mi compañero Jorgito Delía Sí. en ese momento. Ah, qué bueno, le llevo una notita para el domingo, que el domingo era la muerte. Entonces digo, bueno, le llevo una nota y les hice una nota re larga, re linda, saqué millones de fotos, viste todo. Y cuando se la llevo me dice, ¿no se te ocurrió preguntar nada sobre deporte? Me dijo, porque yo en realidad preguntaba sobre la experiencia de vida de ellos. Ah, claro, de claro, cómo- claro, claro, porque no sabía enfocado, cómo encararla. claro, enfocado más a lo que era la De información campeonato general, nada. ¿viste? De Yo- campeonato nada. No, le digo yo, y se reía, pero me dice, bueno, Bueno, gracias. Claro. gracias. Gracias me decía igual, te así. dijo, y encima voy a tener que grabar esta huevada. Debe haber pensado, te lo debe haber dicho, claramente. Por lo Y yo, menos claro, rescata algo. Por lo menos rescata algo. Me dice, Chiqui. ay no, Jorge, le digo, ni se me ocurrió. Y me mira, viste, pero bueno. Y encima no era la época de los WhatsApp, que vos le mandabas un WhatsApp y Le decís, che, mira, está acá, preguntábamos, claro. decime qué querés que No le... entraba en la llamada en el Turbio en esa época, no No. entraba en la llamada, tenía que buscar un lugar elevado para que tenga señal, imagínate. Creo, mirá, me ¿Qué atrevo a WhatsApp? decir, ni siquiera podíamos sacar foto con el celular, teníamos que nada. estar con esas cámaras ladrilláceas, ¿te acordás? sí, sí. Era un ladrillo esa cámara Sí, que una cosa consumían de loco. pila a lo loco y sacaban unas fotos horribles. Así que no, Me acordé, imagínate. No me había acordado que había un colega que se pasó de tinto en el Sí, almuerzo, sí, de de una la radio estatal. De la radio estatal era. No paraba de hablar. No era una persona muy Hablaba, simpática, sí. no era una persona muy simpática. No, pero en realidad, ese momento no, hablaba como no una paraba. radio. Sí, no paraba de hablar, no paraba de Qué hablar. tremendo. No hilaba de dos palabras también. Y el chofer que se salía de la banquina también, ¿te acordás? También. Llegamos de casualidad esa vez. No sé por qué llegamos vivos al Turbio. Se ría. Era sinvergüenza. Pero bueno, cosas de Se la quedó vida. durmiendo él porque él no entró a la No mina. llegó. No llegó. No llegó. Nosotros entramos con el Sí. otro colega. Yo no pude entrar, a mí no me dejaron, no, porque no sé qué. No, porque no entran mujeres. Sí, me dijeron. Solo el día de Santa Sí, Bárbara. No me 4 dejaron de entrar, diciembre, todos se fueron, yo no pude entrar. Ahora Pero sí bueno, hay mujeres mineras. Sí. Claro. Sí, pero ahora sí. Pero antes era solo el 4 de diciembre que podían ingresar, que es el día de Santa Bárbara, la patrona de los Claro. mineros. ¿Viste? Sí, eso era Sí. misógino. Sí. el Sí, mito bueno, ese. pero es una creencia Ya que sé, tienen sí, ellos. bueno, una ¿viste? creencia sí, Sí, pero, No, viste pero que con bases bastante... estaba... ¿O no? Sí, ¿Vos decís claro. machistas? Sí, bases machistas. Bueno, ¿Viste? religión. No, pará. ¿Qué espera de la Vamos a decir una religión? cosa, vamos a decir una cosa. ¿Viste cuando se dice, ahora ponemos a feminismo en modo on? ¿Viste cuando dicen que las mujeres, que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres? Y dicen, ay, pero no es si todos los que trabajan en el mismo lugar ganan lo mismo, no porque sea mujer gana menos ni nada. Bueno, en cuanto a la brecha salarial, vos fíjate que las mujeres antes no eran mineras. Y en una localidad como Río Turbio,
cuáles son los sueldos más elevados, los de ICRT. Entonces, si una mujer no, ahí tenés, por ejemplo, cuando uno se refiere a la brecha salarial, ¿a qué te estás refiriendo, no? En el caso de San Julián es lo mismo. Al principio de la mina, las mujeres estaban más en sectores administrativos. Hoy ya están totalmente insertas en todo lo que es el funcionamiento de la mina, pero antes no. Así que bueno, eso nomás quería decir. Eso quería decir y lo dijo, Claro. lo dijo. ¿Qué tanto? Ahora va a ir a preparar el mate por misógina. Por misógino. No, mentira. Era broma. Ahora voy a ir a cambiar esa yerba antes de que me tiren con de todo acá. Breve pausa musical, tanda y ya venimos. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Y al futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. No esa fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor, me das amor.
Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. Resumen, para que no te pierdas de nada. Massa anunció que si es presidente, o tal vez antes, eliminará el impuesto a las ganancias. Yo no soy como Macri porque lo vengo bajando, arrancamos con 2,4 puntos. Y lo planteé en el Congreso y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de ganancias, remarcó el ministro de Economía. Esperan una primavera más lluviosa en el litoral y con clima más cálido para el noroeste. La región norte del litoral tiene una alta probabilidad de ser afectada por lluvias superiores a las normales durante el trimestre primaveral que comenzará en las próximas semanas, en tanto que en el noroeste los termómetros marcarán temperaturas superiores a lo habitual en esa época. En cambio, la primavera en la Patagonia puede ser normal o más fría que lo normal. Un juez determinó que la agresión sexual de Trump ya quedó probada antes del segundo juicio. El magistrado le dio una victoria parcial a la mujer, quien denunció al expresidente de Estados Unidos por una agresión sexual ocurrida en los años 90 en una tienda de lujo. La abogada de Trump, Alina Java, dijo que su equipo legal confía en que el veredicto del jurado sea anulado. Resumen, Noticias al Instante. El presidente retiró 2 condecoraciones que se le habían dado al dictador Pinochet. La decisión de Alberto Fernández, cuyo decreto será publicado este jueves, cancela para el ya fallecido Pinochet y sus derechohabientes el derecho a usar las insignias de la Orden de Mayo al Mérito Militar y la Orden de Mayo al Mérito, ambas en el grado de Gran Cruz, así como las insignias del collar de la Orden del Libertador General San Martín. Masiva marcha frente a la casa de Lotoki para exigir que vaya preso. Vecinos, familiares y las modelos que impulsan causas judiciales por las afecciones de salud que padecen tras ser operadas por el cirujano, llevaron adelante una protesta y pidieron justicia para Silvina Luna y todas las víctimas. Histórico, la Corte Suprema de Justicia de México despenalizó el aborto. Con esta sentencia, las mujeres podrán acceder a servicios de aborto en hospitales públicos y el personal médico no podrá ser criminalizado. La medida fue tomada tras un amparo promovido por la ONG Gire.mx. Resumen, Noticias al Instante. Prefectura rescató a 3 tripulantes de una lancha que se hundió frente a la ciudad de Bahía Blanca. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina lograron rescatar este miércoles, en un operativo coordinado, a los 3 tripulantes de una lancha que se habría hundido producto del fuerte oleaje mientras navegaban en cercanías de Puerto Rosales, de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. La asistencia comenzó cuando el capitán de la lancha, motor Torito, de bandera argentina, realizó una llamada vía frecuencia radioeléctrica dando cuenta sobre que estaban sufriendo un inconveniente mientras navegaban. Fuerte sismo sacudió a Chile y se sintió en San Juan y Mendoza. El Instituto Nacional de Previsión Sísmica informó que este miércoles a la noche se registró un sismo de 6,6 grados de la escala de Richter en la región chilena de Coquimbo y se sintió en diferentes zonas de la provincia de San Juan y además en el noroeste mendocino. En una visita sorpresa a Kiev, Blinken anunció una ayuda de $1.000 millones. El canciller estadounidense fue a demostrar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante la agresión de Rusia, declaró el Departamento de Estado en un comunicado. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento Para que no te pierdas de nada. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada.
Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Quilmes presenta el festival de rock local que necesitabas. Roquea en primavera. Cambio de actitud. Nada por nada. Hijas de la Luna y Grooving Dog. Ya no te estoy molestando. Musicaliza el gran DJ Spy. Sábado 30 de septiembre, 21 horas, en La Rural. Están gastronómicos, ferias y mucho más. Entradas anticipadas en Calavera Nochilla y alpogo.com. Roquea en primavera. El festival de rock local que necesitabas. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Amigo, cuando hable Pedro, silencialo estos dos, dale. Porque el de él rebota mucho, entonces que tome ese nomás, dale. Gracias, Brian. Volvimos 15:08. 8 minutos pasaron de las 3 de la tarde en este Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Tenemos el invitado, como lo habíamos prometido antes de irnos al corte. Vino el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, Pedro Mancilla, con Rosa Villalón. Me acordé. Están acá en el estudio de Radio Nuevo Día. Pedro, muy bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Tenemos, Claudia, para recordar antes de arrancar con el tiroteo con Pedro, tenemos una efeméride. Estábamos charlando, importante, hace che. un ratito estábamos charlando que, bueno, ahora lo va a contar él también, que ya ahora anécdota. hubo un enganche, ya aumentaron las asignaciones familiares, que eso nos va a contar bien Pedro. Sí. Pero además tenemos una efeméride, porque hoy se cumplen 10 años de que el proyecto de ordenanza que genera ese enganche automático con las asignaciones de ANSES cumple 10 años. 10 años. Y pasaron, che. estábamos buscando información, porque Sí. nos acordamos, ¿no? Así de casualidad, y estábamos buscando un poco de la información. Y en noviembre, el 21 de noviembre de 2013, se firmó el decreto de promulgación de esa ordenanza, que bueno, es único, no hay otro decreto similar en ninguna localidad, tengo entendido. Únicamente aquí en Río Gallegos. Sí, Bien, la tampoco verdad, en ningún ente de la un provincia. trabajo periodístico porque nosotros les comento que veníamos a compartir la actualización del decreto de asignaciones familiares que se ha actualizado nuevamente. Y bueno, aquí en la radio de pronto, bueno, nos pusimos a investigar algunas cuestiones. Acá está la compañera Rosa Villalón también, que compartió este hecho importante para los trabajadores municipales, que es justamente que hoy se cumplen 10 años de la promulgación de esa ordenanza, ¿no? Sí, 8074 es la ordenanza que hace el enganche automático. Qué lindo. Así que sí. Aparte nos acordamos Bueno, la anécdota sí. de la presentación ese día. Sí, y lo para demás. los trabajadores municipales es muy importante esa ordenanza porque hace, que en realidad no es exactamente el importe, pero que se hace un prorrateo. Lo pone casi en un plano de igualdad y siempre Claro. Suma, siempre Sí. tracciona, digamos, Sí. ese importe que cobran Yo estaba los mirando trabajadores acá, ¿no? Porque municipales. venía con mi machete Sí. y pasamos a cobrar por hijo ahora, a fin de mes, cuando cobremos, cuando se haga la liquidación del mes, 27.134 pesos por hijo, lo cual realmente es un logro muy importante, ¿no? Después, bueno, obviamente yo después le voy a dejar acá a ustedes toda la escala como queda, ¿no? Porque ya se actualizan absolutamente No en todos los tendría que haber ítems. dicho esa cifra, Pedro. ¿Por? Mi compañera gasta cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro. Sí. Ella dijeron, tal vez hay bono para municipales, ya se Ya gastó estaba el bono, gastando ya lo cuenta. liquidó el bono Claro. en 2 días. Después dije, no hay Y bono, ahora va a ya liquidar, pagaron va a el bono. liquidar la ¿Cómo? asignación ahora. Claro. Igual, Después dice, no me alcanza, ¿viste? Y bueno. está complicado el Sí, panorama, sí, igual, no es está, plata que no, alcance, no, es es verdad, tremendo, es verdad. sí. Pero es una buena noticia, digo, para los trabajadores municipales que son prolíficos, digamos, no es que tienen uno Y o dos, cuatro, mínimo sí, 4. Cuatro es el promedio, El ¿no? promedio, Claro, sí. Claro. El 4 es de promedio por pareja, de ahí, Claro. bueno, si has tenido Claro. varias parejas, son 4 por cada una. Mamita. Claro, mamita. bueno. Vos tenés Son cuatro. No, ocho. yo tengo 4. Familia ensamblada también, Claro. terminás teniendo de 8 Claro. o más. Sí, yo conocí un municipal, 10 pibes tenía, Barriento, vos te debes acordar. Bueno, Barriento hay varios. ¿no? Barrientos, Pero bueno, como preguntamos como 10. por Mancilla. 10, sí, pero 10 tenía, yo me acuerdo, ¿viste? En el tiempo que yo trabajaba en un sindicato. Lo importante de la ordenanza es que no tiene topes. Claro, eso Claro, también es muy claro. importante. Cuando hablamos de que no tiene topes, queremos decir que no hay un tope salarial que a vos te baje, te Claro. prive Como de sucede con cobrar. el ANSES, por Como ejemplo, sí claro, sucede sí. con el ANSES, que hay Te va determinado. bajando el importe en la medida que va subiendo el Sí, sueldo. e incluso hay algunos salarios que no cobran asignaciones familiares porque están pasados del tope. En el exacto. caso de la municipalidad, No hay tope. sí, desde el intendente para abajo, todos van a Todo cobrar lo que las tengan, mismas esas asignaciones asignaciones, familiares. exacto. Por eso lo que se hace no es el número exacto
exacto de la categoría más alta de arancel, sino que es como un promedio Claro. del más bajo al más alto, ¿no? Se hace el Exacto, promedio. Ahí Exactamente, está. sí, sí. Y hoy justamente 10 años se cumple, ¿no? Hoy se cumplen década de 10 presentación. años De la presentación, Sí. de que ingresó al consejo. Y el día estaba así como hoy, ¿eh? Sí, No medio diga que- lluvioso, sí, Mirá vos. sí. El Consejo Deliberante estaba ahí en la calle San Martín. Sí. Habíamos movilizado pacíficamente. Nosotros iba a tomar estado parlamentario en nuestro proyecto de ordenanza. Y bueno, de pronto el proyecto se había perdido Pasaron dentro. cosas. Sí, sí. Pasaron cosas y nada, terminamos con una jornada De lucha, sí, sí, de yo me lucha, acuerdo, sí, sí. conflicto y denuncias y bueno, realmente todo un tema, ¿no? Uno lo acuerda, hoy lo acuerda como una anécdota y en aquel momento, bueno, obviamente generó mucha ansiedad, mucho, claro. fue una jornada muy larga, se extendió hasta casi las 0 horas esa jornada. Sí, recuerdo, De- estaban los claro. muchachos ahí sentados, yo me acuerdo de haber entrado al consejo, estaban los muchachos sentados en los escritorios, ¿viste? Había caras largas, estaba mucha gente sí. ahí. Y porque se Sí, había, claro, se había había desaparecido confirmado. el expediente, Sí, entonces sí, sí, bueno. sí. Después se acordó con el presidente del Consejo Deliberante 48 horas de cuarto intermedio. Le si dieron se gracias, quiere, claro, 48 horas de gracia. le pero dieron. a simple palabra nomás, digamos, Sí, sin sí, nada sí. firmado. Sí, Y era en ese momento el presidente del Consejo era Pablo Brazo. sí. Y uno recuerda, no yo recuerdo como anécdota, yo digo, no, ustedes no, si son, denme un papel firmado, yo no me Claro, puedo ir así sin nada. Claro, claro. Y bueno, la postura fue que no. Dice, mira, tenés mi palabra, solamente mi palabra, de que en 48 horas yo voy a llamar nuevamente a sesión extraordinaria por este tema únicamente. Y fueron las 48 horas más largas de mi vida, Claro. porque me Sí, fui sin bueno. un papel, sin nada, simplemente con la palabra del presidente del Consejo Deliberante. Y en 48 horas se llamó a sesión extraordinaria y se aprobó la ordenanza. Así que le decimos al actual intendente de Río Gallegos, que es el que tiene que estar abonando, digamos, que tiene que tener la previsibilidad de tener estos fondos para pagar estas actualizaciones, que bueno, cumplió con su palabra y tenemos vigente, en plena vigencia esta ordenanza, ¿no? Genial. Que hoy se cumplen casualmente los 10 años. 10 años. Sí. Bárbaro. Pero también, aparte de la actualización de salarios familiares, se viene la discusión de la paritaria, porque hay que esperar el índice que no va a ser nada halagüeño para los que tengan que sentarse a negociar, digamos, un aumento, porque se habla de 11 y hasta 13% del mes pasado, de un desfasaje, ¿no? De una inflación. Bueno, hay, que todo cada vez sube más, ¿no? hay un tema todo muy complejo ahí, ¿no? Porque también la otra realidad es que el INDEC tal vez, ¿no? Con un candidato a presidente donde... Te lo juega a bajar. Que lo juega a bajar, Porque- digamos, claro. Porque 13 no es verdad. ¿Viste? Claro. Vos vas acá al súper y es como hablábamos Exacto, fuera del aire. exacto. No hay 13% en ningún lado. La entonces, verdad, en ese aspecto nosotros un poco ya estamos mirando más Sí. la realidad, sí. la Claro, realidad sí, real, sí, digamos, sí. que los que tiran lo que puede tirar el INDEC. Claro. Entonces, con lo cual, celebramos que tengamos ya fecha de paritaria, o sea, el compromiso de parte del Ejecutivo, y después será la discusión dentro del ámbito de la paritaria misma, porque, bueno, porque en definitiva, como les digo, primero el INDEC tiene que informar. Ujú. Obviamente que nosotros venimos haciendo un análisis, Ujú. si va a ser el resultado de un INDEC mentiroso, Claro. o si va a ser algo un poquito más cercano a la realidad. Porque en base a eso, bueno, nosotros hasta ahora hemos llevado, ¿qué es lo que pasa? Hemos llevado la actualización en función de los índices de inflación. Sí. Con lo cual, si esto sigue de esta manera, y la interanual, no sé, en el año todavía está por ver, se cierra, como se dice, un 120%, Sí. la inflación, bueno, nuestro sueldo del trabajador municipal de Río Gallegos va a haber aumentado un 120% también, Claro. sin perjuicio de la actualización de las asignaciones familiares. Bien, y además otros ítems que también se han ido modificando, ¿no? Bueno, sí, todo lo que va al básico automáticamente dispara otro ítem, sí, totalmente. Es así. sí. Ah, Está bien. bueno, Importante anunciarle a los trabajadores municipales que hay paritaria, o sea que Claro. no es que no las hay fechas ya previstas. Yo creo que es importante Claro. acercar al trabajador municipal, que realmente estamos con paritarias abiertas y que la vamos a tener la semana que viene, el 15, Claro, que sepan día que- viernes, que a través de este medio, obviamente, pueda llegar esta información. Nosotros también tenemos nuestra red social para comunicar esto, pero bueno, lamentablemente sufrimos un inconveniente de lo que es la virtualidad, ¿no? Bueno, ustedes Sí. lo saben mejor, ¿no? Nos Sí. han hackeado la página del Facebook del SOEM, Sí. entonces hay muchos trabajadores municipales que siguen con su Facebook viejo, digamos, sí. ¿no? Y nosotros hemos lanzado otro Facebook. Entonces, si hay algún trabajador municipal que está escuchando la radio ahora, tal vez tiene todavía el Facebook viejo y ve que no se actualiza nada,
y es porque ya no lo podemos utilizar porque nos hackearon el Facebook, la red social, y bueno, estamos de vuelta arrancando con otro Facebook nuevo, ¿no? Bien, pero en definitiva, entonces, ya el 15 de septiembre, a más tardar, ya estaría prevista la reunión paritaria para discutir con qué pedido va el SOEM. Con lo que arroje el INDEC, pero más independientemente de eso, estamos haciendo un análisis también para ir con una postura, si se quiere, en función de lo que la realidad nos viene arrojando, que realmente es muy complejo. Igual estamos siguiendo atentamente las paritarias testigos, esto hay que decirlo, ¿no? Sí. Se han dado algunas paritarias, también es interesante hacer ese análisis porque por lo general todas las paritarias que dependen del Estado, ya sea provincial o municipal, de alguna manera, bueno, hacen un análisis que tiene que ver con esto, ¿no? Bien, es una estrategia también no apurarse, esperar un poco a ver cómo van los otros como para cerrar últimos. No, en este caso no, porque ya estaba pactado la paritaria. Nosotros sí utilizamos como estrategia en la paritaria de julio, ya como era la paritaria del segundo semestre, no encasillarnos solamente en esa, sino pedir la de septiembre, la que tenemos ahora, y en función de estos resultados también pedir otra para dentro de 2 meses, y si la inflación tal vez es galopante, pedirla abierta directamente. Claro. ¿no? Bien, claro, eso es lo que iba a consultar. Sería sí. por 2 meses, porque después de 22 de octubre, digamos, el escenario podría cambiar. No sería de acá a fin de año. O de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la inflación, capaz que sea mensual. O sea, no cada 2 meses, sino mensual. Ajá. Claro. Vamos achicando, ¿viste? Y pero es verdad. Esto sabe cómo es cuando vos querés cruzar una laguna y vas con un bote con un agujero y entras a achicar con un balde, bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Tenés que llegar a la otra orilla, ¿viste? Entonces cada vez empezás a sacar más agua más rápido, ¿viste? Entonces, por eso hemos decidido que analizamos que las paritarias tienen que ser más inmediatas, digamos, no más de 30 días, en función de lo que arroje el INDEC también, ¿no? Obviamente. Claro, porque igual, viste, nosotros tenemos acá nuestra teoría. En medida que se vaya acercando la elección presidencial, se va a ir disparando todo lo que tiene que ver con la economía, como pasó ahora. Claro. Se va a ir disparando y obviamente en el medio están todos los trabajadores, todos los vecinos de la ciudad, todos, la familia. Con todo lo que eso significa. Nosotros hemos cobrado hace una semana los sueldos y ya nadie tiene un mango. Tal cual. Y la verdad, Sí. Nadie tiene un mango. Y tarjeta de por medio. Claro. Se tira esto a nivel nacional, que esta línea de crédito que es para pagar saldo de tarjeta, una locura. Sí. Bueno, pero vos fijate cómo estamos. A ver, esto, nada de lo que nos hemos pasado nosotros. No, claro. Hay gente más joven que también no ha vivido otra etapa. No, sí, también. Nosotros la hemos pasado. Sí, la hemos pasado. Claro. Nosotros vivimos hiper y esas cosas. O sea, yo siempre le cuento a Julián mi experiencia. Él no sé si. No había nacido. Siempre le cuento, claro. Siempre le cuento el tema de la hiper que vivimos, nos tocó a nosotros, y el precio del pan tenía un precio a la mañana, otro al mediodía, otro a la tarde. Era imposible. Ahora no está sucediendo eso, gracias a Dios, tocó la madera, pero, es verdad. Pero era una cosa de loco, ¿viste? Y bueno, así pasa con todo, ¿no? Tenés que terminar, a ver, comiendo productos de segunda o tercera marca, porque no te alcanza para comprar lo que habitualmente compras. Privándote de otros también. O recortando, ¿viste? Sí, estableciendo prioridades. Claro. Así que bueno. Abriendo una canasta que no tiene que ver con lo que habitualmente comías. Claro, no sé, en tu época, en mi época nosotros salíamos a comprar carne de caballo, carne de potranca. Y bueno, era lo que en ese momento había, ¿no? A veces lo que escucharé y dirán, ¿qué están hablando esto? Y es así, lo pasamos. Pedro, ustedes también lo verán en el sindicato, hay muchos compañeros y compañeras que se acercan a pedir asistencia o a pedir ayuda. ¿Tienen que asistirlos de alguna manera a través del área social? Nosotros tenemos el área de acción social y sí, generamos la asistencia en la medida de nuestras posibilidades y siempre estableciendo la prioridad que tiene que ver primero con la salud, ¿no? Primero con la salud y en función de eso, bueno, también en eso nosotros tenemos varios compañeros que están con problemas de salud, que han sido derivados, bueno, que la organización gremial va asistiendo económicamente en la medida de las posibilidades. El panorama es complejo, la verdad que es complejo y bueno, los que tenemos algún poquito de experiencia sabemos que esto se puede llegar a poner más complejo todavía. Y sin duda vamos a tener que articular algún tipo de mecanismo al respecto. Pero como toda crisis, de pronto luego se va calmando todo y uno después piensa, che, ¿cómo puede ser que las cosas, no? Este país pasa claro, ciclos así, ¿viste? Son ciclos, sí, exactamente. Estos ciclos, son ciclos que
se cumplen cada 10 años más o menos, ¿no? Ciclos de Sí. crisis. La otra ciclos vez decíamos de eso, ¿te acordás prosperidad. que decíamos? Y estamos muertos de la risa porque sabemos que, o Nosotros, sea, una la crisis crisis, más, otra, o sea, una más. Vos decís, ¿viste? Claro. Te adaptás. Y después todo vuelve a la normalidad. Sí. ¿Viste? Y vos decís, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó acá? Si mi vida sigue siendo la misma, claro. sigo yendo a trabajar. Sí, bueno, pero en el medio te amargaste, ¿no? te salieron Sí, 10.000 claro, canas y sí. lo puteaste en Claro. 10.000 colores. ¿viste? Exactamente. Así, ¿viste? Exactamente. Increíble. imagínate lo que seríamos capaces de hacer si tuviéramos algo. No, lo más triste No, es que situación no, normal. un poco no. de previsibilidad, un poquito Pero nomás. lo más triste es que parece que uno es parte o somos rehenes de grupos económicos, vas a saber de dónde se hacen estas corridas cambiarias, ¿no? Que a uno dice corrida cambiaria, ¿qué es una corrida cambiaria? ¿Qué salen los viejos corriendo con los dólares en el bolsillo? No sé, ¿no? Y cómo eso afecta A todo. a todo, ¿no? Y el desabastecimiento y las cosas que no se venden. De pronto vas a comprar, no hay, Y viste, no un hay. puro rollo de papel en la góndola, ¿o no? No, claro, ¿viste? ¿Viste? Vos decís, pucha, no hay tomate. Y después de pronto se arregla, ¿viste? Así milagrosamente. Sí. Todo vuelve a la normalidad. Y vos decís, ¿qué pasó acá? O Claro. sea, respondemos a caprichos de quiénes, ¿no? Claro, claro. Nosotros, los asalariados, la gente de a pie, la gente común, o a los bebenes de la política, o quién sabe qué cosa, ¿no? Porque, en definitiva, ¿no? Sí, sí, hoy claro. ya no, antes íbamos a Punta Arenas a comprar y hoy ya Vienen vienen para acá. Vienen a comprar acá. Claro. Claro, sí, viste. Bien. Pedro, ¿no participás de esta elección en ninguna lista? No, yo no participo, sí tenemos compañeros Ujú. del sindicato y de la municipalidad que van a participar, sí, sí. Casualmente acá tenemos una compañera que participa en una lista acompañando al concejal Jarqui Aravena, pero bueno, ya es un tema que... Bueno, no sé ya si la en otra va- entrevista ya la- lo va a ya- querer ya la hablar vamos a ella. invitar, ya la vamos a Claro, invitar. Algunos compañeros Claro. por ahí cuestionan. Rosana Casa tenemos también, compañera del Rosana radicalismo, Casa que va a también. participar acompañando casualmente a Gareca, al negro Gareca, Ajá. que Sí, era nos dijo. el que Nos dijo, estuvo acá. el ¿O no? ¿Quién? El negro. el que había Ah, no perdido sé yo. el Ah, consejo. no, Sí, 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 estuvo, nos dijo. Pero eso fue en la otra, Sí, igual, la bueno, otra lista, de- ahora de- repiten. de- Sí. Bueno, algunos compañeros por lo que cuestionan es eso, por ahí que las relaciones con el Ejecutivo son como muy cercanas, ¿no? Como que Sí, sí, sí. La secretaria de Acción Social hoy está En como desarrollo funcionaria comunitario. Y va en candidata Costa. igual, candidata Claro. a concejal, sí, sí. Por ahí hay miembros del sindicato que también integran listas y todo. ¿Vos qué respuesta le das a los Bueno, compañeros? no nos debería sorprender. Tenemos un gobernador que es de tracción sindical, que viene del sindicato de petroleros, ¿cuál sería la...? De hecho, con acuerdos dentro con el radicalismo, por lo menos con los que se fueron con él, con el partido SER. O sea, digo, qué sé yo, a esta altura no sé. Nada te sorprende. Mirar Aparte, nuestro todo es rinconcito política, no digo. está. Digo, todo es política. La charla esta es Claro. política, la que estamos teniendo acá. la Sí, entrevista. sí, sí, Todo es política. claro, sí, pero yo entiendo que haya compañeros municipales que a lo mejor eso no les pueda parecer muy bien. Yo tengo mi opinión, yo creo que siempre los dirigentes políticos siempre estigmatizaron que las organizaciones gremiales participáramos en política, ¿no? Como que nos corriera de esa discusión, no, los gremios no pueden participar, ustedes quédense allá en ese rincón, protestando desde la calle, desde la protesta social, ese es su lugar, donde después nos estigmatizan por la violencia que se puede llegar a ejercer, ¿no? Y nosotros, desde la dirigencia gremial, decimos, no, nosotros tenemos que traspolar a la política también, así como lo hizo el compañero Vidal, que se traspoló a la política, y bueno, evidentemente hoy es... ¿Con qué expectativa lo ves hablando de Vidal? Vos que estás justamente diciendo, vos sos un gremialista, él Sí, también claro, es un gremialista, sí, ¿con qué por expectativa supuesto. lo Y ves? sí, nosotros, todas las organizaciones gremiales, estamos pendientes del desafío que viene por delante. Creemos que realmente hay que ver cómo queda el panorama nacional. Sí, también acá eso va a ser otra complicación. si al gobierno nacional llega un personaje como Milei, Milei, bueno, claro. y Sí, cómo sí, no, tenés que y ir atajémonos, porque claramente. si hay un candidato a presidente que está diciendo que va a cortar las regalías a todas las provincias, Claro. y esas regalías son coparticipables a los municipios, conclusión, Vamos vamos a tener y problemas. claro, sí, claro. De es- abajo para arriba y de arriba pero para por abajo. supuesto, entonces Sí. son las recetas del famoso achicamiento del Estado, ¿no? sí, Son recetas, bueno, que cada provincia se arregle con lo que tiene. Entonces, pero uno obviamente pretende como dirigente gremial que tenga la mejor de los destinos el gobierno del electo gobernador, claro que Bien, sí. por ¿pudiste supuesto que reunirte sí. ya con él, hablar? No, nosotros no hemos podido reunir, tampoco hemos buscado reunirnos. Hay que decir también que el SOEN no está dentro de la CGT. Nosotros no estamos como organización dentro de la CGT. Ahora sí hemos estado con algunas reuniones, con algunos gremios, para ver si podemos nuevamente participar dentro del marco de la CGT. Sí.
seguimos con atención como otros gremios estatales han armado un frente de gremios estatales. Sí, ¿no? parecido Sí. a la MUS, a la mesa A lo que en algún dominical. momento fue la MUS, Sí. claro, exactamente. ¿Y volvería el SOEM a integrar un bloque así, gremial? Creo que en realidad las organizaciones gremiales tenemos que ir juntándonos, Sí, sí. Ahí en defensa propia, digo. pero más que nada por estos proyectos que pudieran llegar a venir a nivel nacional, donde hay candidatos que proponen un cambio estructural de algunas leyes que son fundamentales para la clase trabajadora, como es, por ejemplo, el cambio de la ley de contrato de trabajo, y en el caso nuestro es el tema de la posible reforma de la ley de jubilación. Te agrego algo porque mi ley expresamente le contesta, creo que a Novarecio, ¿cambiarías el artículo 14 de la Constitución, 14 bis de la Constitución? Y dice, sí, claro, es algo que hay que analizar. Una aberración. Es donde residen y la base de los derechos laborales, básicamente. Claro. Bueno, a ver, en ese panorama... Por eso hay que armar un bloque. Pero fuerte, además, claramente. ¿qué es lo que pasa con personajes como el Milei? Lo dice y por lo menos ustedes, que son los medios que manejan la encuesta, mantiene un índice de intención de voto alto, con lo cual tenemos que estar atentos. Nosotros, obviamente, las organizaciones gremiales sí tenemos que estar atentas. Hay que generar, obviamente, una resistencia, una organización para lo que se puede llegar a venir. Porque una vez que se voten estas cosas ya no tienen retorno, el traspaso de un modelo de país hacia la derecha va a traer ajustes que vamos a tener que pagar los trabajadores. Bueno, y así, bueno, calculamos que el flamante gobernador va a tener que aplicar todos sus conocimientos de lo que ha sido participar en la arena gremial, ¿no? Para poder ir generando políticas de Estado que tampoco lleven a que los más vulnerados seamos los que menos posibilidad tenemos, que somos los asalariados, la clase trabajadora, en este caso, todo lo que significa el achicamiento del Estado, ¿no? Porque es complejo, ¿no? Donde el primer desafío lo va a tener sin duda con los trabajadores de la educación. Sí, claramente. Donde todas las organizaciones Están todos mirando y ahí. tenemos que estar atentos, Sí, tenemos que estar atentos y compartir ideas, posturas. Y en definitiva, acá nadie es enemigo de nadie. No, Acá claro. tenemos que salir todos juntos. Si no, esto es como cuando pasó la pandemia. Hay que salir todos juntos. No hay una manera, no hay milagro. Tenemos que ser conscientes de que hay un panorama complejo, difícil, y que evidentemente si estamos todos juntos, bueno, se van a articular los mejores mecanismos para que podamos salir adelante. Sí, sin duda que sí. Bien. ¿Se pudo avanzar, Pedro, con la regularización de la situación de los compañeros que están en medio flojo de papeles en la MUNI? Medio flojo de papeles, a ver, ¿quiénes son esos? No, están sin 08, esas cosas. Medio flojito de papeles, che. Claro, sí, ¿cuál es? los que están así medio irregular. No, bueno, miren, yo les comento una cosa. Nosotros, en las paritarias que van a venir, una de las cosas que vamos a plantearle al Ejecutivo Municipal, obviamente, tiene que ver con aquellos que son trabajadores precarizados. Sí. Pero por una cuestión histórica que nuestra organización siempre tiene. O sea, acá no hay... Vos recién lo decías hace un rato, che, no, viste, porque hay compañeros municipales que te cuestionan tu acercamiento al Ejecutivo Municipal. Yo te puedo asegurar que eso no va a tener nada que ver a la hora de discutir un derecho de un trabajador. Con lo cual, aquel trabajador que es monotributista, plan vereda o precarizado, nosotros vamos a pedir, obviamente, formalmente, como lo hicimos con todos los otros intendentes, bueno, la estabilidad de ese compañero, que pase a un contrato categoría 10, que es lo que corresponde, así como en estos días ya sale el instrumento legal del pase a planta de los chicos del CIPEM. Que son, mirá. claro, que es importante eso. Toda la totalidad. Todos los chicos que estaban de la época de Cantín y no sé si estaban de la época de Pirincho también, son 7, 8 años de antigüedad que tienen la MUNI. Esos chicos van a pasar ahora a fin de mes a planta permanente y nosotros el año que viene, quien esté en el sindicato, ¿no? Porque nosotros tenemos elecciones el año que viene también en el gremio, ¿no? Vamos a discutir el año que viene una recategorización donde ese trabajador no es que podamos avanzar en 2 categorías, porque no es lo que corresponde, ¿sabes? Van a estar rozando una antigüedad de 10 años. 10 años y van a estar con la 10. Con la 10, claro. Sí. Entonces, hay que recomponer, claro. Sí, hay que hacer así en el marco de la lógica y del sentido común. De decir, bueno, no cada 2 años, pero cada uno. No, por lo menos que pasen de la 10 a la 14. Claro. ¿Viste? Porque por una cuestión fortuita, ¿no? Primero la emergencia municipal, después la pandemia, fueron quedando relegados y ya son compañeros que tienen 10 años de antigüedad y que recién ahora ahora consiguen la planta permanente, claro. Con lo cual
por lo menos la intención nuestra, que vamos a seguir siendo, por lo menos la primera parte del año 2024, quien les habla va a seguir siendo secretario general del gremio, hasta que en septiembre sea la elección del sindicato. Vamos a solicitar al Ejecutivo una actualización extraordinaria de la categoría para llevarlo por lo menos de una 10 a una 14, mínimo, una categoría 14. Más el derecho a la carrera de aquel que quiera ir a otros sectores de la municipalidad. Es importante eso también. Claro que sí. ¿Nos recordás cuándo es la paritaria? El 15, por favor, para hacer 15 el viernes 15 tenemos la paritaria. Calculamos que la semana que viene ya el INDEC nos va a estar tirando los porcentajes. Esperemos que no sea un INDEC mentiroso, pero si ese INDEC es mentiroso, nosotros en la paritaria vamos a pedir lo que nosotros entendemos que tiene que ser lo más cercano a un sentido de la lógica o de la cuestión. Lo más lógico. Lo más lógico, claro. Sí, con un arreglo a máximo 2 meses. Sí, pero por lo menos, o sea, nos vamos a sentar y en función de cómo sigue esto ¿no? Que cuando uno va al supermercado, a la góndola, se va evaluando los índices de inflación, veremos si llega a 2 meses o lo pediremos antes, sí, sin duda que sí. Yo quería preguntarle si sigue la insistencia respecto de las asambleas dentro del gremio. No siguen la realización de la misma. Por lo menos al gremio no ha llegado nada. Yo les comento, yo he estado recorriendo los sectores, ¿no? Me he ido a algunos sectores de la municipalidad, ¿no? He estado visitando a los compañeros de la flota pesada, sectores como electricidad, pasamos por el área de sindicización, por el sector de ploteo. ¿Dónde están los ásperos? Ahí. Bueno, está todo bien, ¿no? Y siempre el tema de discusión, acá como la compañera municipal acá, que bien lo dice, siempre, bueno, la cuestión es, y la asamblea. Yo, miren, chicos, le digo yo, a ver, porque acá es fácil decir no, porque Mansilla nos traicionó. Ustedes mirarán las redes sociales, ¿no? Mansilla traidor, nos entregaste. Y yo pregunto, ¿no? Y se lo pregunto a los compañeros del sector, ¿en qué nos entregamos? A ver, ¿en qué? ¿Qué pasó? A ver, echaron cantidades municipales, salvo los cargos políticos que no tenían estabilidad. Los chicos del plan CIPEN volvieron otra vez a ser empleados municipales, o sea, esto es así. Y es la realidad, no lo digo yo, lo dice la realidad, los compañeros que están trabajando de vuelta. Y después pudimos acordar con un ejecutivo paritarias abiertos cada tanto. Y ya están, digamos, que ya están como, a ver, ¿cómo te digo? Como agendadas. Que ya sabés que van a pasar. Eso sí, sin duda, cambió un panorama de lo que era el SOEM hace años atrás, ¿no? Un SOEM contestatario, asambleísta, que ganábamos las calles, ¿no? A veces con el repudio de un sector de la sociedad y tal vez el acompañamiento de algún otro sector minoritario. Eso nos llevó a tener a los mejores escenarios de conflicto que no fueron los más agradables y que generó una profunda cicatriz con la sociedad, cosa que por lo menos este dirigente trató de recomponer. El precio fue justamente, como dice la compañera, bueno, que el compañero esté enojado conmigo porque no hay asamblea. Y en los sectores de trabajo, cuando le pregunto, che, pero ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la asamblea? No, bueno, porque nos encontrábamos ahí, ¿viste? Era otra cosa. Era es legitimar, es hacer de todos una postura y una decisión. O sea, la legitimación a mí me parece, yo no era muy participativa, lo voy a reconocer. Yo no era de ir mucho a las asambleas. Lo sé que no soy de ir a la asamblea. Porque no, siempre estaba haciendo otra cosa, o a veces me olvidaba o demás, pero siempre estaba al tanto de muchos compañeros y compañeras que iban a la asamblea y que uno se sentía representado por los compañeros también en ese lugar. Bueno. Y estaba bueno, era como parte de es parte del folclore municipal. Bueno. Como en el caso de ADOSAC también, en el caso de los docentes, ellos, cualquier decisión que se tome, buena o mala, todos son parte de esa decisión. Y en el municipio también, a veces eran insoportables las asambleas. Vamos a hacerlo, yo por eso dejé de ir, porque a veces uno decía, no acompaño más, decía, eso no lo acompaño yo. Y te dejaban con el quilombo, ¿viste? Pero aparte tenías 4 o 5 que decían lo mismo, y era, güey, ya, listo, ya está todo, votemos. Entonces, bueno, pero eso era como una mirada más personal, por eso dejé de ir. Pero está bueno el sistema de las asambleas, yo creo que es algo que es parte del ADN municipal y debería continuar. Mira, nosotros estamos ahora en asambleas de base. Yo, por lo menos, secretario general del gremio, estoy participando de asambleas de base. ¿Por qué voy a la asamblea de base? Bueno, porque ahí el compañero te cachetea en la cara, ¿viste? Me dice todo lo que vos me estás diciendo ahora, ¿viste? Y yo doy, obviamente, mi punto de vista también. Ahora, por encima de todas esas cuestiones internas nuestras, nosotros lo que tenemos que valorar es lo que la mirada del vecino ha cambiado respecto del trabajador municipal. Y eso es innegable, o sea,
Y tal vez el costo haya sido, bueno, la falta de un sindicato asambleísta. Y yo te comento, a veces las asambleas y lo que se resuelve en la asamblea, como vos bien decías, que a veces llegaba un punto que vos decías, che, bueno, basta, córtenla porque al final no salimos más, han llevado a otras organizaciones asambleístas, por cierto, a tener un deterioro de su salario como trabajadores, cosa que en el caso nuestro, por lo menos, no lo es. Yo lo compartí este hecho puntual con un compañero de trabajo mío, ¿no? Que me reclama lo que vos me estás reclamando, pero también se acercó al gremio porque no le salía su jubilación, y cuando lo acompañamos a ver el por qué, ¿no? Cuando fuimos a ver al vocal por lo activo, que es compañero nuestro también, ¿no? Yo agarraba el recibo y cuando, bueno, en el caso de él puntualmente, no voy a dar nombre y apellido, pero bueno, que un compañero municipal se jubile con 450.000 pesos de sueldo, ¿viste? Cuando yo sé que en la provincia no hay nadie que llegue a ese sueldo como jubilado, ¿viste? Entonces yo le digo, bueno, mirá, ¿te das cuenta? Le digo yo que no se resignó, nosotros no resignamos ningún derecho, ¿eh? Y el que habla es el recibo de sueldo. ¿Y el cuerpo de delegado está participando también? Y el cuerpo de regalo, más o menos. no, el cuerpo de delegado participa en función de algún reclamo puntual que tenga tal o cual sector, de su sector, ¿no? En ese ámbito. Porque sí también puede ser participa. una dinámica interesante eso, que digamos las bases hablen, legitimen todo y le den un mandato al delegado y el delegado también sea parte de... Esto... Se me ocurre. No, sí, sí. El mañoso, el mañoso. No, El mañoso. me gusta que cómo se expresa Claudia, ¿no? Sí. Porque en lo ideal, en un mundo ideal es así como dice ella, la realidad es distinta. La realidad, te puedo asegurar, y vos lo sabés también, que la realidad es distinta. Es verdad lo que vos decís, ¿no? Que la asamblea de base legitima lo que ese delegado va y lleva al seno de la organización gremial, o que nuestras asambleas extraordinarias a veces legitiman en función de los reclamos. Ahora, en el 90% de los casos, nuestros reclamos han terminado siempre en conflicto, Claudia, siempre han terminado en conflicto. Y conflicto donde después somos poco volvedores los municipales, ¿no? Cuando comienza el conflicto, somos de poco volver, digamos. De mucho ir y poco volver. Poco volver, claro. Y entonces sí, yo en eso me tengo que hacer cargo de esa mochila, yo me hago cargo, voy a los sectores, los visito, digo, chicos, no hay ningún problema. Me hago cargo del tema de no haber llamado a asamblea. Miremos el medio vaso lleno y veamos también cómo la sociedad ha cambiado una manera de vernos como trabajadores. Tratemos de cuidar más nuestra fuente de trabajo, recuperar esa cultura del trabajo que tanto nos costó recuperar, porque la verdad, y ustedes lo saben, vos como compañera municipal lo sabés también, la fuimos perdiendo, literalmente, fuimos perdiendo con cada gestión que venía. Entonces, ahora que tuvimos la posibilidad de recuperarla o recomponerla en cierta manera, bueno, sin duda, veamos ese medio vaso lleno y demostrémosle a la ciudad de Río Gallegos de lo que realmente somos capaces de hacer los trabajadores municipales. Y que no se nos recuerde, ¿no? Que no se nos recuerde solamente por haber caminado por las avenidas, ¿no? Con conflictos que a veces realmente han dejado cicatrices profundas, y el rechazo de la sociedad y de algunas organizaciones gremiales, también hay que decirlo, ¿no? Porque, y yo se lo dije en esta radio, porque nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y también nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Tenemos derecho a reclamar? Sí, tenemos derecho a reclamar. Pero ese derecho hasta llega a un punto donde hay un derecho que tiene que ver con la sociedad, con el vecino, con el educando, porque habían clases que no se podían hacer. Entonces ha habido una madurez dentro de la organización gremial que a lo mejor no le gusta al conjunto de los trabajadores. Bueno, serán los compañeros quienes decidan esto el año que viene cuando vayamos a elecciones. Exacto. Claro. Pedro, te agradecemos la visita. No, Tenemos al otro invitado afuera. Gracias por Si la no, seguimos efeméride, conversando. importantísimo el tema de la efeméride esa. ¿viste? Histórica de esa. Siempre nos acordamos, tenemos memoria acá. Tremendo, fue el día más largo de mi vida. Tenemos memoria, dije yo. Vamos a dar el crédito a Vamos a dar el crédito a Rosa Villalón. Ahí está. No se enoje. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. No, Siempre por la favor. amabilidad para contar todo lo que se vive dentro del sindicato. Bueno, y voy gastando cuenta entonces ya. Entonces, vos Sí, me decís puede que gastar la 15 cuenta. ya... 27.000 por 4. Yo te creo a vos, vos me Sí, dijiste. sí, eso es una ordenanza esa de cumplimiento automático, ¿no? Claro. Ahí está. Pasaba el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Pedro Mancilla, por Radio Nuevo Día. Breve pausa musical y entra el último invitado de El esta último tarde. invitado. Ahí está. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí.
que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mis besos y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega como al no sé qué París. Eres el sol de mis días que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Porque tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mis besos y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Iztapalapa para la Argentina y de la Argentina para el mundo. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El gobierno jujeño ratificó los descuentos a los docentes por los días de huelga. El gremio denunció que los representantes del Ejecutivo no llevaron ninguna propuesta y que descontaron jornadas del fin de semana y las aplicaron a gente que estaba con licencia médica. Murió a los 90 años el ex senador puntano Oraldo Britos. Se desempeñó en la Cámara Alta entre 1983 y 95 y luego como diputado nacional por su provincia entre 1995 y 2003. Además fue ministro de Trabajo de la Nación durante 7 días, designado por Adolfo Rodríguez A. entre el 23 y el 30 de diciembre de 2021. Era un histórico dirigente del peronismo. Expresidentes chilenos firmaron el compromiso Democracia Siempre a 50 años del golpe. Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, junto al actual primer mandatario Gabriel Boric, suscribieron el documento Compromiso por la Democracia Siempre cuando se cumple medio siglo del derrocamiento de Salvador Allende. US Open, Alcaraz y Medvedev hicieron lo suyo y cruzarán en semifinales. El español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev cumplieron con la lógica y sacaron pasaje a semifinales del torneo, cuarto y último Grand Slam del año con disputa en Nueva York, instancia en la que cruzarán entre sí por un lugar en la final. Alcaraz, número 1 saliente, que dejará de serlo cuando culmine el certamen, campeón defensor, tuvo una superlativa actuación ante el alemán Alexander Zverev, duodécimo preclasificado, venciéndolo 6-3, 6-2 y 6-4 en 2 horas y media
de partido. Carlitos, reciente ganador en Wimbledon, cruzará en semifinales con el ruso Medvedev, 3 del mundo, campeón de la edición 2021, quien previamente dejó en el camino a su compatriota Andrei Rublev, 8 del ranking en sets corridos, 6-4, 6-3 y 6-4. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Estamos al aire, che. No estaba mirando para allá. Menos mal que nos salió lo otro que dijo el epíteto ese. No, ¿qué No, dije? tenemos No que dije invitar, nada. ¿Quién fue? No diga malas palabras. No, No, yo soy el que dice malas palabras. Yo soy Él es el el que que dice. dice malas palabras. A veces. A veces. veces Pero está bueno, bien. tenemos nuestro tercer y último invitado, Marcelo Saá. Él es candidato a intendente Sí. por Alternativa Radical, un Ajá. sublema con un nombre histórico. Sí, bueno, se remonta a los orígenes, por lo menos de mi participación también política, cuando se iniciaban las campañas que llevaron a Freddy Martínez a la intendencia. Bueno, primero perdimos muchas internas también en esa época, por ahí nadie daba 2 mangos por nosotros, pero bueno, era también otro tiempo en que las campañas por ahí eran más personalizadas, mucho trabajo en la calle, qué sé yo, hoy, bueno, hay otros medios por ahí que hacen que la gente, uno pueda llegar a la gente por otras vías, pero bueno, antes la ciudad era otra también, era más pequeña y también nos permitía recorrer barrios y bueno, esa campaña, por lo menos la de Freddy, se basó en eso, en el trabajo cara a cara con el vecino, bueno, y decidimos llevar ese nombre para nosotros histórico y es un honor también en recuerdo de aquella época, por ahí muchos nuevos no saben, pero bueno, de ahí surgió nuestro sublema y bueno, la idea es reflotar algunos métodos e ideas de aquella época, ¿no? Bien, justo en ese sentido de reflotar métodos, ideas, de volver, digamos, a las bases, ¿no? A los inicios, es anecdótico que por ahí no es solamente el caso de ustedes con Alternativa Radical, sino que también otros sublemas, por ejemplo, ahora sí, también, y que Renovación y fue- Cambio. O sea, de También. alguna forma es como que hay una nostalgia dentro del radicalismo. Y sí, de volver un poco también a la fuente, qué sé yo, son, por lo menos en nuestro caso, buenos recuerdos, y creo que hace falta también tomar esos métodos que se tomaron en esa oportunidad, donde el vecino también era escuchado. Nuestra idea, o más escuchado, es volver también a esas metodologías donde la participación sea también una acción de gobierno. Yo creo que
de tocarnos a nosotros la fortuna de conducir los destinos de la municipalidad, creo que muchas decisiones se deben tomar escuchando sobre todo a los vecinos. Por ahí eso también garantiza el éxito de una gestión, porque si uno hace cosas que van en contra de ellos, seguramente el resultado no va a ser muy bueno. Bien, ¿quién te acompaña como candidato a concejal oficialmente? Bueno, la primer candidata es Nadia Ullini, Ujú. justamente hija de un dirigente de aquella época que fue también concejal. Nadia es docente de la UMPA, también una activa trabajadora en los barrios de nuestra ciudad. Bueno, ella está con mucha fuerza también, ya estamos generando algunas reuniones en esos barrios emergentes que por ahí están un poco relegados. Lo charlábamos también que en el casco céntrico de la ciudad sí se han hecho muchas obras, que podemos discutir algunas de ellas, pero creo que hay que tener una mirada más a esos sectores que tienen muchas necesidades y que no se ha modificado esa realidad desde que esta gestión se ha iniciado. Entonces nosotros creemos más en un trabajo desde afuera hacia el centro, porque hay necesidades, como te digo, de servicios, problemas estructurales que no se han solucionado, cloacas, agua, gas, mantenimiento de calles, el tema del transporte público. El otro día estábamos frente a lo que es el Industrial 6, el barrio Los Álamos, todos los barrios que están ahí, Virgen del Valle, Forestal, que tienen un inconveniente real con el tránsito, que es la peligrosidad del ingreso a esos sectores, y también pasa lo mismo en el Industrial 6, una cuestión que yo vivo a diario porque mi hijo justamente concurre a ese establecimiento y se torna muy peligroso. Y bueno, el otro día lo charlaba con una arquitecta que conoce bastante sobre el tema y dice que lo planteaba de esta forma, que al momento de sentarse en un tablero a diseñar lo que es la escuela industrial, nadie se sentó a mirar qué sucedía con el entorno, con el tráfico. Sí. Lo mismo va a suceder, creemos nosotros, con la terminal, que si no hay un trabajo integral, obviamente que se tiene que integrar con las autoridades de Vialidad Nacional, en ese sentido vamos a generar un inconveniente. Creo que todo crecimiento genera inconvenientes, pero eso se tiene que ver antes de que se pongan en funcionamiento estos espacios, ¿no? Bien, bueno, vos fuiste concejal 2 periodos, ¿verdad? Exactamente. Era otra ciudad, ¿no? ¿Vos cómo ves, digamos, esa diferencia de cuando vos eras concejal al día de hoy? Sí, yo creo que era otra ciudad, eran otros métodos de trabajo, por lo menos lo que viví yo junto a Freddy Martínez en la Intendencia. Muchas de las tareas que se realizaban, inclusive si me remonto a la época de Kirchner, intendente también, la mayoría de los trabajos se realizaban por administración, es decir que las obras de pavimentos, de veredas, las realizaba el empleado municipal porque se contaba, y creo que se cuenta aún, con empleados de mucha experiencia en ese sentido, y era muy poco lo que se ejecutaba a través de empresas privadas. Hoy se ha revertido esa situación, pero yo creo más en ese tipo de trabajo, en lo que tiene que ver con la administración municipal. Nosotros tenemos empleados municipales calificados y creo que hay que volver a ese tipo de trabajo. Bueno, y también lo que no me canso de mencionar, el tema de escuchar a los vecinos. Bueno, la participación de Freddy en los barrios emergentes fue fundamental. Me acuerdo puntualmente del barrio Evita, donde se hizo una tarea importante en lo que tenía que ver con la provisión de gas en esos sectores. Ahí trabajamos activamente y se logró, junto con la colaboración de los vecinos, dotar de gas a todo ese barrio Evita. Y creo también en el esfuerzo y bueno, de estas charlas que han surgido también hay vecinos que están que son proclives a colaborar en ese sentido, es decir, si se retoma tareas de esa forma, es decir, donde el vecino proveía, por ejemplo, en las veredas y en el asfalto de las calles del cemento, la municipalidad ponía la mano de obra y eso abarata mucho los costos y también genera otro compromiso. Creo que vamos a volver a ese tipo de tareas. Hoy vemos que hay muchas obras, la gran mayoría se realizan a través de empresas privadas,
lo que genera otro costo también al vecino. Bueno, no es nuevo que todo el mundo lo conoce esto, el permanente aumento en los impuestos municipales. Hoy son pocos los que pagan mucho, digo yo, y nosotros queremos revertir esa ecuación, hacer que bajar los impuestos y lograr que todos paguemos un poco menos. Creo que esa es la forma, porque bueno, el ahogo también financiero de las familias hacen que lo primero que dejen de pagar son los servicios, y los servicios o las tasas de impuestos municipales. Bueno, yo creo que si también el vecino ve que hay respuesta de parte del Ejecutivo, nos van a acompañar seguramente con los impuestos, con el pago de impuestos, y eso sucedió mucho también en esa época, en la época de Pirincho Roquel, que también vivía activamente desde el Consejo Deliberante, y bueno, reflotar toda esa idea, y yo creo que ahí está la gran diferencia con esta gestión. Bueno, Marcelo, ¿cómo prevén? Quedan 51, 47 días para la elección. ¿Cómo prevén, digamos, llegar a la gente? Más allá de todas las cuestiones tecnológicas que hoy hacía vos referencia al principio de la charla, ¿no? Sí, la idea... ¿Cómo sí, prevén hacer afortunadamente por ahí, en algún sentido, la campaña no es tan larga, vino pegada con la provincial. Creo que eso acorta de alguna forma la campaña electoral. Nosotros nos vamos a basar, justamente porque no contamos con los medios que cuentan otros, en hacer reuniones barriales que ya estamos encarando, llevar a cada uno de los vecinos nuestra propuesta, que tiene que ver justamente con generar ámbitos de participación. Tenemos la idea de un proyecto que habíamos presentado en su momento, que es el presupuesto participativo, es decir, que los barrios de Río Gallegos, a través de asambleas, puedan determinar en qué se debe gastar parte del presupuesto, es decir, dividir el presupuesto municipal, una porción de ese presupuesto municipal en fondos que estén relacionados con la población de los barrios, y que ellos mismos determinen prioridades para realizar determinadas obras. No todo el presupuesto, pero una parte, que sean los propios vecinos los encargados de tomar decisiones. Bueno, esa es una de los ejes que vamos a plantear. La transparencia nos parece también una cuestión importante. Generar también ámbitos de participación a través de la ordenanza que establece donde se establecen las audiencias públicas. Hoy vemos que se han desafectado o se han pretendido desafectar espacios verdes sin ninguna discusión. Entonces queremos también reflotar esa idea y también presentar a través de Nadia en el Consejo Deliberante un proyecto que obligue al municipio, antes de que se produzca una desafectación, que se genere una audiencia pública donde todos los vecinos, no solamente de los sectores afectados, sino de instituciones y de toda la ciudad, puedan dar su opinión en ese sentido. Hay ejemplos claros que han sucedido. Pasa ahora, ¿no? Sí, la Plaza de los Poetas, que gracias también a una movilización importante se dejó de lado esa ampliación que tenían prevista de la UTN y avanzar sobre un espacio verde que ya llevaba muchos años y que estaba inclusive ya construido en el lugar. Y bueno, afortunadamente los vecinos puntualmente se opusieron. Ahora tenemos otra situación similar en la Plaza Crucero General Belgrano, donde, bueno, llamativamente el municipio generó un baldío a través de la desafectación de un espacio que estaba destinado como espacio verde para beneficiar a una empresa. Yo creo que hay que profundizar ahí a ver bien qué pasó, porque es una empresa que no es del medio, que es de Catamarca y que fue creada este mismo año con el único fin de pedir un terreno en la Municipalidad de Río Gallegos, y justamente la Municipalidad le pretendió dar ese sector. Hoy las noticias dan cuenta de que se sancionó una ordenanza retrotrayendo esa situación,
los vecinos tuvieron muchísimo que ver, la gente que se movilizó, creo que fue importante para hacer ver a los concejales que se estaba cometiendo un error. Nosotros escuchamos y escuché a funcionarios municipales decir que, bueno, en ese sector nunca se había hecho nada, pero bueno, los espacios verdes tienen un sentido, y bueno, no lo hará esta gestión, no lo habrá hecho otra gestión, pero seguramente vendrá un intendente, pretendemos ser nosotros, que va a construir allí esa plaza y va a hacer respetar los derechos de los vecinos, no solamente, repito, de ese lugar, porque esos espacios son de uso comunitario, como la Costanera, como cualquier otro, y debemos preservarlos, sobre todo para el futuro, ¿no? Bien. Bueno, nada, yo quería... Se sienten consultarte, competitivos, sí, ¿no? Claro, digo, ¿cómo se ven de cara a lo que se Sí, viene? nosotros, bueno, somos optimistas siempre, venimos de una elección difícil, pero creemos que tenemos buenas ideas, podrán decir muchas cosas de nosotros, pero bueno, el compromiso siempre lo hemos manifestado, siempre estuvimos en el mismo lugar y la idea es, en mi caso personal, devolver también un poco de lo que la municipalidad y mi partido me ha dado. Yo tuve, como decías vos, la oportunidad de ser 2 veces concejal y estoy infinitamente agradecido a la gente que depositó su confianza, en su momento Freddy, Pirincho, el propio Bullini, que apostaron en ese momento a la juventud. Bueno, fui joven alguna vez, y nos dieron esa participación y bueno, también pretendo, cuando definíamos la lista, también darle un sentido también de juventud a esta nueva dirigencia. Ahí tenemos a Nadia, como te decía, está la presidenta también de la Juventud Radical de Río Gallegos, Priscila, que también trabaja activamente y es gente que está todos los días en el partido, Fabricio Curti, un chico que bueno, sin ningún compromiso, está todos los días viendo qué podemos hacer y bueno, eso reconforta de alguna manera y nos hace ver que no todo está perdido, que hay una renovación, hay ciclos que se cumplen y creemos que en manos de ellos está nuestro futuro, como seguramente sucederá en todos los partidos. Bueno, hay que apostar un poco a eso también, a la juventud, y no repetir por ahí en esos cargos que son expectantes, los de concejales, ser siempre los mismos. Lo nuestro es más difícil en la intendencia porque sabemos que competimos en un esquema más complicado, pero le vamos a meter y creemos que tenemos posibilidades, si no, no estaríamos. Genial, genial, Marcelo. ¿Nosotros tenés algo más que...? No, 22 candidatos a concejal. Sí, a intendente, perdón. 22, ni más ni menos. Un montón. Es un montón. Hay para Esperemos todos que sea los la gustos. última vez, ¿no? Que hay tantos, digamos, que se Sí. termine con la ley de Bueno, lemas, ¿no? la Ojalá. ley de lemas también es un tema que ha generado mucho conflicto, mucha confusión. Yo pretendo, y bueno, Claudia seguramente lo conoce bien al tema, ha habido intentos de sanción de carta orgánica, municipal, sí, muy importante. que más allá de todos los beneficios que puede tener, como el control de las cuentas municipales, que hoy no se ejerce como debiera ejercerse, la mayoría del consejo a veces es pesada en el sentido de que no se permite tampoco la revisión ni el control, pero si nosotros tenemos una carta orgánica podríamos tener un propio órgano de control y fundamentalmente, yendo a lo que es la ley de lemas, generar un propio sistema electoral. Yo creo, me baso en la experiencia personal, para nosotros era mucho mejor, y creo que para la mayoría de los partidos, la interna partidaria, donde se definían los intendentes, concejales, y después todos juntos íbamos detrás de Sí, esos eso es lo que decíamos. esquemas. Eliminando la ley de lemas, se vuelve a hacer política. Claro. Los partidos políticos vuelven a hacer Claro. política como Claro. se debe, ¿no? Y sigue siendo todavía parte de la interna. En este esquema de ley de lemas, nosotros también dirimimos de alguna forma la interna. Bueno, fue en su momento para que el Frente para la Victoria también pueda resolver su interna a través de una elección general, y me parece que no es bueno involucrar a todos en ese sentido, y que la lucha interna de los partidos, por lo menos en el nuestro, siempre fue buena, sangrienta en muchos casos, pero una vez que salían los candidatos, salíamos todos a trabajar por ellos. Así que la idea es volver, y si soy intendente, una de las primeras medidas va a ser convocar
ya está declarada la necesidad del dictado de la Carta Orgánica, así que no es un proceso muy largo ni muy costoso y creo que Hay que debemos convocar nada más, convocar, sí. Marcelo, Bueno, gracias por la visita. no, como al siempre, contrario, y siempre... seguramente en breve volverá a ser convocado para hablar, obviamente, de lo que queda de campaña. Sí, Beto, gracias. Gracias, Claudia, siempre por la disposición y el espacio. Creo que nos hace bien también, le hace bien a la democracia, así que siempre el medio está presente para nosotros. Bueno, muchas gracias. Pasaba Gracias. el candidato a intendente de Río Gallego, Marcelo Sá, por Radio Nuevo Día. Brian, esto fue todo por hoy. ¿Querés irte, no? No te va a ir nada. Bueno, quedate en sintonía. A las 5 viene Rock and Frío. A las 7 a toda velocidad. Hoy tenés... No, hoy no tenés nada. Hasta las 7, 9 de la noche se queda Brian Álvarez con ustedes. Esto fue todo por hoy, Claudia. Mañana terminamos la semana con así pum para arriba. Sí. Digo, vamos a ir gastando a cuentas. Sí, Vamos a ir sí. gastando. Ahí te mandé la escala. Ah, Te bueno, mandé la buenísimo, escala. listo. Ahí está. Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau. Chau. Ahora, data, info, agenda, charlas y... sí, buenas canciones.